Misión Cristiana Hijos de Luz, una iglesia grande en unción. Pero aunque no tengamos fuerzas, en esta noche vamos a cantar al Señor. Levanto mis manos. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos, aunque tenga 1000 problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible. Todo esto es posible. Cuando levanto mis manos. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerza. Levanto mis manos, aunque tenga 1000 problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego de Dios, el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible. Todo esto es posible. Cuando levanto mis manos. Gracias, Señor. Gracias, Cristo Jesús. Gloria, Señor. Aleluya. Voy a pedirle que se pongan de pie, hermanos. Es un día de oración, un día martes. Y pues estamos viendo, hermanos, que esto de la oración no es fácil, ¿verdad? Y son pocos los que nos entregamos al Señor. Sabemos que hay problemas de enfermedad, hay problemas de transporte, hay algunos hermanos que los destacan hacia otros lugares de sus trabajos y por eso no pueden congregarse este día. Pero hermanos, lo que estamos aquí es porque Dios nos ha traído. Amén, hermanos. Y fíjense que hay algo especial en esta noche, porque al estar aquí, pues básicamente nosotros aquí, esperando la hora del inicio, entró mi hermano Manuel Ernesto Hernández. Voy a pedir, hermanos, que le demos una calurosa bienvenida a mi hermano, dando un aplauso a Cristo Jesús. Sea bienvenido, hermano Manuel. Él pues primera vez que está con nosotros, hermanos. Fíjense que para Dios no hay nada imposible. Y cuando nosotros decimos está difícil la situación, es donde Dios
ahí es donde se manifiesta el poder de Dios. Mi hermano le habían hablado de esta congregación de la Iglesia Hijos de Luz. Creo que mi hermano Efraín García, ¿verdad? Son conocidos con ellos, con el hermano Manuel. Viven en esa parte de la Quinta Calle, aquí cerca, digamos. Así que mi hermano, pues el Señor, el Espíritu Santo lo trajo esta noche. Amén, hermano. Sea bienvenido, hermano, y esta es su casa. Como le digo, aquí hay donde servirle al Señor, donde poder congregarse, donde poder tener una familia, que es muy importante para nosotros, ¿verdad? Así que gloria al Señor por la visita de mi hermano Manuel Ernesto. También, hermanos, vamos a ir a la Biblia para tener un breve pensamiento. No va a ser un mensaje grande, sino que es un breve pensamiento que queremos tener en esta noche, para también, hermanos, poder descansar de un día que para algunos ha sido muy duro, muy fuerte. Pero, hermanos, queremos pensar en la palabra del Señor por un momento. Capítulo número 4 de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 7, y después nos vamos a ir siempre en el Primera de Timoteo al capítulo 6. Para leer del verso 3 hasta el verso número 10, porque toda esta porción tiene mucha similitud, y de ahí Dios nos va a hablar en esta noche. Primera de Timoteo capítulo 4, versículo número 7. Primero vamos a leer esta parte y luego vamos a ir al capítulo 6 para leer del 3 al 10. ¿Lo tienen, hermanos? Gloria al Señor. La palabra del Señor la leo tal como está escrita, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Y ahora nos vamos al capítulo 6, siempre de Primera de Timoteo, para leer del versículo 3 al 10. ¿Estamos listos ahí, hermano? Yo sé que algunos están buscando en sus teléfonos, y algo otros pues ahí en sus Biblias. Pero vamos a leerlo. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Oremos al Señor. Padre, gracias
en esta noche, Señor, por esta oportunidad que nos das de poder estar congregados, de poder orar, Señor, y de poder, Señor, también poner todas nuestras peticiones delante de tu presencia y creer con todo nuestro corazón que tú tienes poder para solventar toda situación, Señor, para sanar al enfermo, oh Dios de los cielos, para resolver problemas, Señor, económicos, problemas familiares y de toda índole, Padre. Sabemos que tú tienes el poder para hacerlo, Señor, y por eso ponemos nuestra fe y nuestra confianza en ti. Y ahora, Señor, a través de tu palabra que ha sido leída, también pedimos, Señor, que venga el consejo para nuestras almas, Padre, porque necesitados estamos de conocer cada día más y más de tu palabra, que es la que, Señor, es la que nos va a juzgar tu palabra en el día postrero, Padre. En el nombre de Jesús, amén, Señor, y amén. ¿Pueden tomar su lugar, hermanos? Por ahí nos estaban dando un testimonio que creo que vale la pena decirlo, ¿verdad? Y para los que estuvimos congregados el domingo, ustedes recuerdan que pasamos a una persona aquí adelante, una persona muy enferma. Yo estaba viendo un link ahí en las redes sociales. Él se llama Manuel de Jesús Sosa. Esta persona muy enferma y ahí pues explica un poco de los padecimientos de esta persona. Y gracias a Dios vino el día domingo. Creo que hoy no han venido por alguna situación, pero lo que quiero contarles o quiero decir es de que se pasó aquí adelante a Manuel de Jesús y, hermanos, se le impusieron las manos, ¿verdad, hermano? Y la iglesia pues oró por esta persona también. Y quiero decirles que dicen lo que cuentan, porque nosotros por supuesto no hemos visto, y lo que se ve ahí en lo que sale en ese link de las redes sociales, sí, es unas lesiones tremendas en el pie. Y él perdió un dedo, digamos, del pie, ¿verdad? Le cortaron un dedo, por supuesto, pero luego tan difícil está el caso que en las curaciones se le cayeron otros 2 dedos, hermano, del mismo pie. Imagínense qué tremendo. Y lo maravilloso es que después de la oración, el día de ayer, pues hoy ese pie ha amanecido como ya, como le dijéramos, bastante bien. Aleluya. Como con piel ahí ya, porque eran los huesos los que se veían, hermanos, era una cosa tremenda. Pero ya hoy me está contando, viene, creo que estuvo por la mañana, el señor aquí, ¿verdad? Aquí en la iglesia. Y dicen que ya los dedos, o sea, la parte que ya no están los dedos, pero ya, hermanos, ya esa parte ya está, vamos a decir, empezando a sanar. Porque los huesos estaban vivos y había sangre y todo eso ahí, hermanos. Porque para Dios, hermanos, no hay nada imposible. ¿Cuántos lo creen? Así que con fe, y estamos orando por la familia entera de Manuel de Jesús, y hermanos, no dudamos que Dios va a hacer algo muy maravilloso. Amén, hermanos. Luego de eso vamos a pasar a la palabra, a la enseñanza de esta noche. Y quisiera hablar de la doctrina de la piedad. Porque, hermanos, todos los cristianos somos llamados a practicar la piedad. Amén, hermanos. Todos los que somos cristianos, los que hemos nacido de nuevo, hermanos, hemos sido llamados por el Señor, luego de la salvación, por supuesto, a practicar la piedad. Yo estaba buscando en el diccionario de la Real Academia Española, de la RAE, la que le llaman, ¿qué es piedad? Y me sorprendía que aún en el diccionario, pues, que se usa pues en el mundo, ya, hermanos, dice que la virtud
que piedad es la virtud que inspira el amor, por el amor, que se inspira por el amor de Dios. Eso es lo que dice el diccionario, hermano. También se conoce como una tierna devoción a las cosas santas. Y también se conoce la piedad por el amor que debemos de tener nosotros para con nuestro prójimo. Amén, hermanos. También la piedad se conoce en la definición del diccionario como, hermanos, actos de amor y de compasión. También puede llamarse, siempre en el diccionario de la RAE, de la Real Academia Española, como una lástima que podemos sentir hacia otra persona, misericordia que podemos sentir hacia otra persona, conmiseración. Esas son palabras usadas en el diccionario. Tremendo, hermano. Porque de alguna forma podían decir estos que la piedad es tener compasión por el que sufre. Y ya, por una persona que padece necesidad, posiblemente. Pero lo que nosotros encontramos es que la virtud, la piedad es la virtud que inspira por el amor de Dios. La tierna devoción a las cosas santas o a las cosas de Dios. Y el amor al prójimo, y ahí vienen las definiciones que continúan. Ahora, si ya vamos a la parte espiritual, a la parte bíblica, la definición ya cambia un poco en el sentido de que nos lleva, hermanos, a que la piedad es una verdadera vida de devoción y de reverencia a Dios. Aleluya. Para que ya cambie, hermano. Que la piedad es una verdadera vida de devoción y reverencia a Dios. Esta piedad va más allá de los sentimientos. Va más allá de los sentimientos para manifestarse en una conducta obediente. Amén, hermanos. O sea que la piedad sin obediencia no funciona, hermano. No funciona. Entonces dice que la piedad va más allá de los sentimientos para manifestarse en una conducta obediente reflejada en el carácter de Cristo Jesús. En el amor, la justicia, el contentamiento, estas cosas que hemos hablado, que he dicho de la piedad según la Biblia, son los ejes principales los ejes principales son la obediencia y la santidad. Imaginen qué tremendo, ¿verdad? Ya la definición que la Biblia da acerca de la piedad, aunque el diccionario dice algunas cosas, digamos, bastante buenas, pero ya el Señor en su palabra, hermanos, ya nos lleva a que la piedad es una verdadera vida de devoción y de reverencia a nuestro Dios. Esa devoción o esa piedad va más allá de los sentimientos, porque muchas personas actúan solo en base a los sentimientos. Amén, hermano. Se dejan llevar por los sentimientos y una persona por un sentimiento puede llorar, pero no está sintiendo la presencia de Dios. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, hermano? Porque tiene un hijo enfermo, porque tiene un problema con su esposo, con su esposa, porque tiene un problema económico muy grande que no sabe cómo salir, porque tiene cualquier tipo de situación en la vida, porque le dijeron que se le ha desarrollado o se le está desarrollando una enfermedad grave. Entonces la persona se quiebra, pero eso es lo que está obrando en ese momento, solamente son sentimientos. ¿Alguien puede llorar porque una persona le da lástima? Yo siempre he dicho que cuando yo andaba en el mundo, como joven, lejos de Dios, enemigo de Dios, vi a un muchacho
hermanos, en una silla de ruedas, de esos parapléjicos, de esos niños que no pueden, que no tienen, no pueden hacer absolutamente nada, ellos tienen su boca abierta, hermano, no pueden ni mantener siquiera la boca abierta, les tienen que estar dando alimentación así en esa boquita que se mantienen abierta y no son capaces de absolutamente nada. Y cuando yo vi a ese muchacho, me puse a llorar, por supuesto, ¿verdad? No era absolutamente nada, pero tocó mis sentimientos. Y con llorar, no, pues no hice nada ahí, no hice nada, no hice una ayuda, no di algo para que, nada, absolutamente, simplemente estoy explicando esto, que el cuadro que yo vi, enemigo de Dios, sin conocer a Dios, me produjo un sentimiento de impotencia, de lástima, de conmiseración, pero sí. Entonces, muchas personas actúan en base a sentimientos. Y cuando las personas actúan en base a sentimientos, no van hacia la obediencia, no caminan en la santidad. ¿Por qué? Porque todo lo que han aprendido, lo que han visto o lo que están practicando solamente es en base a sus sentimientos. Amén, hermanos. La verdadera piedad se ha confundido desde hace mucho tiempo. Desde hace mucho tiempo la piedad se ha confundido. En los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, fíjese que interesante, porque si usted lee los evangelios, a veces el Señor Jesús no señalaba directamente a los fariseos, sino que Él hablaba como en plural, a las multitudes, digamos. Y a veces sí lo hizo directamente para hablarle a los escribas y a los fariseos, que eran, hermanos, las personas que conocían más de la ley. Amén, hermanos. O sea, esa gente se podía la ley de pasta a pasta, desde que estaba un judío, un fariseo o un padre fariseo le enseñaba a su hijo desde pequeñísimo a memorizar la ley. Y no solamente a memorizar la ley, sino que a que empezara a practicar la ley. De tal forma que cuando ya los niños crecían, ya eran eruditos, hermano. Eran eruditos en la ley. El problema era, hermanos, que cuando vino el fin de la ley, ¿y usted sabe quién es el fin de la ley? ¿Quién es el fin de la ley, hermano? Jesucristo, hermano. El fin de la ley es Jesucristo. Pues sí, porque la ley ayudó a los israelitas hasta cierto punto. La ley es buena, porque da muchos preceptos. Y le dice, no hagas esto, haz esto y vas a recibir esto. Pero la ley en ningún momento, o sea, no puede salvar, porque nadie puede cumplir la ley. Y si nadie puede cumplir la ley, nadie puede ser salvo. Pero ahora en Cristo Jesús, con solo el hecho que Él dice, venid a mí los que estéis trabajados y cargados y yo os haré descansar, entonces nosotros hemos venido a Cristo y sí hemos recibido la salvación de nuestras almas. Aleluya. Pero los practicantes de la ley se la podían de memoria, hermano, pero habían confundido, se consideraban piadosos, pero, hermanos, realmente se hacían llamar piadosos, pero no eran piadosos. Y si quiere que lo verifiquemos y que veamos y que no estamos así, o sea, no estamos criticando a nadie, vámonos a la Biblia, vámonos al Evangelio de Mateo, capítulo número 6. Para que veamos, hermanos, qué es lo que el Señor les dice a los religiosos de esa época. ¿Lo tienen, hermanos?
Dice la palabra, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. Porque, hermanos, como dije hace un momento, los religiosos equivocaron el camino de la piedad. Y lo que querían era solamente ser vistos por los demás para que la gente dijera, ¡qué tremendo ese hombre! ¡Qué piadoso es ese hombre! Pero lo que dice la palabra, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. O sea, el hecho de que alguien tenga sentimientos propios y que los manifieste para ser visto por las personas, eso no tiene ningún valor, hermano. Y el Señor Jesucristo le dice, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Y ahí sigue diciendo en el verso 2, cuando deis limosna, ¿qué dice, hermano? No hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los quienes, como hacen los hipócritas, en las sinagogas y en las calles. Para que lo entendamos, los que no saben qué es una sinagoga, es un lugar donde se reunían los judíos para adorar a Dios, para orar, para establecer un culto, poner a funcionar algunos ritos que tenían, hermanos, y posiblemente para leer la palabra, o sea, para leer los pergaminos, porque en ese tiempo, pues así, entonces eso es lo que hacían, y se reunían y daban limosnas, pero dice la palabra, cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles. O sea, a los religiosos de esa época que habían confundido la piedad, no les bastaba con hacerles el espectáculo ahí en la iglesia, vamos a decir, en el local, sino que por las calles ellos se daban el lujo de dar cosas. Entonces la gente, cuando los veían, decían, los alababan, por supuesto, los alababan. Ahí viene don fulano, ahí viene doña fulana de tal. Para ser alabados por los hombres, versículo número 2, de cierto os digo que ya tienen su recompensa. Y ahí el Señor ya da las indicaciones. Más cuando tú des limosna, ¿qué dice, hermanos? No sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Quiere decir que si algo vamos a dar al Señor, tenemos que hacerlo para Dios. Y no para que digan la hermana fulana, el hermano fulano, qué tremendo. No, hermano. Y no importa la cantidad que se vaya a dar, porque aquella mujer, la mujer famosa de la palabra, que el Señor la lanza a la fama, dio la única moneda que tenía, hermano. Una blanquita dio a esa mujer. Y llegó un hombre a dejar un montón de monedas. ¿Qué? O sea, el espectáculo lo dio el religioso, pero Dios no tomó en cuenta ese espectáculo de este hombre, sino que vio la humildad, la piedad de la mujer, que dio lo único que tenía. Aleluya. Porque a veces uno puede decir, Señor, si lo que yo te doy no es nada. Si yo no tengo posibilidades, por supuesto que Dios lo sabe, hermano. Pero lo que sí sabe Dios es que lo que está dando, lo está dando de corazón. Yo me recuerdo de la hermana, como yo siempre iba a traer a mis hermanos reyes, ¿verdad? Y le decía a la hermanita, Miguel, alcanzaba una moneda para la limosna, le decía. A mí no me gustaba eso de la limosna, porque nosotros le llamamos ofrenda, ¿verdad? Y la limosna es la que se da por otro lado. Ese es el nombre que se le da. Pero decía yo, me sentí algo raro cuando hablamos de limosna, porque una limosna lo que conocemos es que se le da una moneda a alguien que está ahí sin vista,
sin una mano, sin un pie, o una mujer con niño ahí que está y ya ella está con un vasito y ahí echa, el que pasa echa la limosna, ¿va? Y yo digo, el Señor no necesita limosna, ¿va? Porque Él es todopoderoso. Y Él es el que nos da todo a nosotros, hermano. Entonces, pero sí, ¿verdad? Respetaba a la hermana porque así había aprendido ella. Pero, hermanos, lo que dice la palabra de Dios es que cuando tú des limosna, no sea tu izquierda, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Para que tu limosna para que tu limosna en secreto y tu Padre que ve en lo secreto, Él te recompensará en público. Amén, hermano. O sea, el fruto del hombre que hizo el gran alarde no tuvo fruto de parte de Dios, pero la mujer que dio lo único que tenía y que cualquiera pudo haber dicho, y esa señora, mire lo que está dando, no, es una vergüenza. Eso da pena. Dios dijo, esta mujer dio más que este hombre, porque ella dio lo único que tenía y aquel dio de lo que le sobra. Amén, hermanos. Y siguió diciendo el Señor, cuando ores, no ores como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie. O sea que estos hombres salían a las calles, Señor. Y sus vestiduras, hermanos, las hacían más largas. Para que dijeran, qué tremendo, qué hombre, qué grandeza. Cuando ores no sea como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles. ¿Para qué, hermanos? Para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Y luego ubica el Señor. Cuando tú ores, ¿qué dice, hermano? Entra en tu aposento. Y dice más, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en los secretos te recompensará en público. ¿Se da cuenta, hermano? Pero como le digo hace un momento, desde los tiempos antiguos, los hombres, hermanos, le dieron otro sentido a la piedad. Le dieron otro sentido a la piedad. También en Mateo 23, más adelantito, ahí en su Biblia, búsquelo, hermano, por favor. En Mateo 23, el Señor Jesús, nuevamente, entonces, vamos a leer del 1 al 6, para que usted vea cómo el Señor veía las cosas. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos, diciendo, es lo que le decía al principio, en la ley, en la cátedra de Moisés era el Pentateuco, la ley. Se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo. O sea, el Señor no estaba en contra de la ley, por supuesto, hermano, ya eso ya lo hemos repetido. Y hacedlo. Pero dice el Señor, mas no hagan o no hagáis conforme a sus obras. ¿Por qué? Porque estos escribas y fariseos habían confundido la piedad. Porque dicen y no hacen. O sea, solo eran de palabra. Amén, hermanos. Así como hay muchos de nosotros ahora que decimos un montón de cosas, pero no hacemos nada. Y entonces lo que decimos no tiene ningún valor porque no hay ninguna acción que certifique nuestras palabras. Eso eran los religiosos de esa época, hermano. Hablaban y hablaban y hablaban y hablaban,
pero en realidad no hacían nada. Como les dijo el Señor, no los imiten, les dijo, no hagan sus obras, porque ellos lo que dicen, solo lo dicen, pero no lo hacen. Mire lo que hacían estas personas. Verso número 4, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. O sea que le decían, usted tiene que hacer esto y usted va a hacer esto, tome esto. Y a los pobres hombres. Pero ellos tenían el cuello erguido y no iban a hacer absolutamente nada. Amén, hermano. ¿Sabe lo que hacían? Dice la palabra 5, verso 5. Hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Ensanchan sus filacterias. Por eso le digo que las túnicas que ellos usaban las hacían hasta más grandes. Las filacterias eran unas cosas que eran como digamos, como unas, ¿cómo le dijéramos a eso? Sí, pero las filacterias eran unas cosas que se las ponían, se las enredaban aquí, ¿verdad? Y hacían unas filacterias que a saber hasta dónde. O sea, para decir, qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo esta persona. Ensanchaban sus filacterias, o sea, las hacían más gruesas, pues era como una cinta, pero ellos las hacían más gruesas y extienden los flecos de sus mantos, ahí sí, ¿verdad? Las mangas las hacían más grandes como para decir, qué tremendo, este hombre es sin mácula. Dice más, aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas y que los hombres les llamen maestro, rabí, excelentísimo. Aleluya. Así eran los hombres de esta época. No, que sí, no es como que aquí en esta iglesia allá le gusta quedarse atrás. Aquí me voy a quedar yo, dice. Por si se cae la silla, aquí me voy a agarrar. ¿De dónde se va a agarrar, hermano? Véngase un poquito más adelante. Pero no, ¿verdad? Está bien. Pero esta gente no le gustaba quedarse atrás, sino que querían los primeros asientos, eso que está ahí, mi hermano, aleluya. Primer asiento. Aleluya. Así debe de ser, hermano. Ellos los amaban. Amaban los primeros. Amaban estar al frente en las cenas, en las primeras sillas, en los lugares de reunión. Y las salutaciones en las plazas. Y que los hombres les llamen rabí. Y ahí el Señor, como el Señor era, a mí me sorprende el Señor, y dice en el versículo 8, pero vosotros, o sea, le estaba hablando a sus discípulos, ¿verdad? No queráis que os llamen rabí. ¿Por qué, hermano? Porque uno es vuestro maestro, que es el Cristo. Y Cristo no comparte su gloria con nadie. Por mucha gala, por mucho lujo que alguien presente, hermano, eso para Dios no funciona. No funciona todo eso, hermano. Uno es vuestro maestro, que es el Cristo, y todos ustedes, hermanos. Amén, hermano. Por eso es que hoy todo el mundo se llama hermano hoy. Fíjense. Yo oigo que hasta los religiosos, hermana, Dios le bendiga. Al fin descubrieron que en la palabra de Dios dice que nosotros debemos llamarnos hermanos.
Dicho esto, hermanos, lo que Cristo señala de las personas que confunden la piedad, nosotros, ahora vamos con nosotros, practiquemos la verdadera piedad. ¿Cuántos quieren practicar la verdadera piedad, hermano? Sí, hermano, somos llamados a practicar la verdadera piedad. La verdadera piedad es lo que le dije al principio, que es la piedad. Es una verdadera vida de devoción y reverencia a Dios. O sea, como decía mi hermano hace unos días, el que predicó aquí, el hecho de que usted está aquí, está honrando a Dios. Está obedeciendo a Dios, porque usted se hizo presente a la casa de Dios. Y ahí ya está cumpliendo parte de la piedad. Va más allá de los sentimientos. O sea, nosotros no lloramos aquí porque mire, hermano, hay personas que lloran porque se les mueren las mascotas. ¿Y por qué estás llorando? Porque me murió el perico, un periquito, hermano. Se me murió el perrito. Mire, hermano, yo conocí a una familia que tenían una mascota, un perrito. Pero cuando se murió ese perro, hermano, fue una cosa tremenda. Y ahí, no solo la dueña del perrito, sino que toda la familia, hermano, haciendo unas salutaciones tremendas del perrito. Se ha confundido, hermano. Es cierto que una mascota, pues, le gana a uno los sentimientos. Sí, y se llega a querer a esa mascota, sea un gato, sea un perrito, sea un perico, sea un pajarito, sea lo que sea. Pero no pasa de ahí, hermano. No pasa de ser un animalito y una mascota. Pero no podemos, hermanos, hacer un gran show porque un animalito se ha muerto, hermano. Pero se ha confundido, ¿verdad? Se ha confundido. Y dice, pobrecito, ¿verdad? Hacemos manifestaciones ahí, pero lo que dice la palabra del Señor es que una verdadera piedad es la conducta obediente, reflejando el carácter de Cristo. ¿Usted sabe que alguien fue obediente hasta la muerte? Y hasta la muerte de cruz. Amén, hermanos. Por amor a nosotros se entregó el Salvador, dice ese himnólogo, ¿verdad, hermano? Por amor se entregó el Salvador. Por amor al Calvario llegó ese amor con que Cristo me amó. Yo no puedo cambiar ese amor. ¿Y cómo lo vamos a cambiar, hermano? Si Él en obediencia perfecta se entregó por nuestras vidas, por nuestros pecados. Aleluya. Entonces, se manifiesta la piedad en una conducta obediente, reflejando el carácter de Cristo. Amor, justicia, contentamiento, que son los ejes principales de la obediencia y de la santidad. Y ya para ir finalizando, porque ya le dije que no va a ser muy, muy largo esto. Ya vamos al capítulo 6 de Timoteo, porque en el capítulo 4, verso 7 leímos que desechemos las fábulas profanas y de viejas y que nos ejercitemos en la piedad. O sea, nosotros somos llamados a cada día, cuando podamos, hagamos la práctica de la piedad, pero de la verdadera piedad. Amén, hermanos. ¿Alguien puede decir, no, hombre, si una vez nosotros somos cristianos, somos salvos y hay que ver a los demás? No, hermano, nosotros tenemos de ejercitarnos. Y se hablaba el ejemplo del atleta, que para ganar una corona, para ganar un trofeo, ese tiene una disciplina tremenda, hermano. Una entrega y tiene entre ceja y ceja que él va a competir, pero va a competir para ganar. Para ganar. Él no va a competir por gusto y va a tener una alimentación, hermano. Cosa seria. Y va a tener
una rutina de ejercicios tremenda también. O sea, se ejercita para poder ganar. Y los cristianos, ¿cómo vamos a estar ahí? Dios le bendiga, hermano. Ya ni queremos hablar, hermano. Amén, hermano. Ya tienen son más activos los que no son cristianos que nosotros, hermano. ¿Qué le parece eso? Pero le dice el verso 7 dice, ejercítate para la piedad. O sea, trabaja. Pero como le digo, ¿verdad? Nosotros no. Y luego ya en el capítulo 6 es donde ya, hermanos, el apóstol le señala a su hijo Timoteo, a su alumno, como usted quiera llamarle, si alguno te enseña otra cosa o se conforma a las sanas palabras y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. Una persona que diga, no, hermano, si no, usted no tiene que andar, usted ya es salvo, para siempre salvo. No, hermano, nosotros debemos de, hermanos, practicar la piedad, porque hermano, la piedad nace en nuestro Señor Jesucristo. Sí, y cuando vino el Señor a esta tierra, Él vino a encontrar, hermano, enfermos, o sea, las aldeas llenas de enfermos. ¿Y qué es lo que dice el Señor, hermano? No, que por ahí no me voy a ir, hay que vean cómo salen. Entraba a las aldeas y la gente sacaba a los enfermos donde podían, y solo con el paso del Señor Jesucristo los enfermos eran sanados. Y los que estaban endemoniados eran liberados. Aleluya. Pero no se quedó el Señor ahí en la sinagoga, no, hermano. Llegaba pero solo a poner la palabra. A poner la palabra llegaba el Señor, pero la obra de Él fue afuera. Afuera. Ahí está la necesidad, hermano. Dice, el que no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y la doctrina que es conforme a la piedad está envanecido, nada sabe, delira acerca de cuestiones, contienda de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Porque eso es lo que hay gente que estudia o hay gente que se hace poderosa para vivir de la gente, hermano. Y no ese es el espíritu. Toman la piedad como fuente de ganancia. Como dijo aquel, me voy a hacer pastor porque quiero hacerme rico. Que el Señor reprenda al diablo, hermano. Porque la obra de Dios no es ningún negocio para ningún pícaro, hermano. Y el que tal piensa, se le va a ver con el Señor. Amén, hermano. Porque nadie puede burlar al Señor. Apártate de todos aquellos que hacen otras cosas. No los sigan, apártate de ellos. Y ya, para finalizar, como le dije, el beneficio de practicar la verdadera piedad. Verso 6 del capítulo 6, ¿qué dice, hermano? ¿Qué dice? Pero gran ganancia, aleluya. Oiga esta palabra, esta frase, pero gran ganancia. ¿Una gran ganancia qué es, hermano? Tener una buena empresa y que produzca, produzca dinero, aleluya. Esa es una gran ganancia, el tener una buena cuenta de banco, pero no así como la que yo tengo de $25, hermano. Esa no es una gran ganancia. Imagínense $1.000.000. Bueno, gran ganancia. Pero gran ganancia es la piedad. ¿Acompañada de qué, hermanos? De contentamiento, de agradecimiento. De agradecimiento. Dice la palabra, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda
nada podremos sacar. Cuando se mueren los millonarios, hermano, aunque los entierren en féretros de oro, se van para el suelo, hermano. Se van debajo de tierra y ahí no hay, muere el rico como también muere el pobre. Al que lo enterraron en un puño de diarios, hermano, al que lo tiraban en una fosa común porque no había nadie quien respondiera por él. El rico pueden hacer las salutaciones que sean, hermano. Puede llegar el hombre más elevado en la religión a hacerle unas cosas ahí, pero hermanos, esa persona no se lleva nada, aunque haya tenido mucho. ¿Amén, hermano? Aquel día hablábamos de los ricos, hermano, que no quieren compartir con nadie su riqueza. Y si alguno se mete, fácilmente luego lo sacan, porque no quieren compartir absolutamente nada. Nada hemos traído a este mundo y nada podremos sacar. Y dice la palabra del Señor, así que, verso 8, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Amén, hermano. Aquí le voy a decir una cosa, no nos vamos a conformar nosotros. O sea, cuando alguien quiere salir adelante, como dijimos también hace unos días, con esfuerzo, con perseverancia, con disciplina, y dice, yo voy a salir de la pobreza, y se pone como meta, hermanos, estudiar y lograr un triunfo académico. Amén. Gloria a Dios, porque con ese triunfo académico va a ser más, hermanos, de bendición, voy a decir, para la iglesia del Señor. Amén, hermano. Por supuesto que así es. No nos vamos a conformar en ese sentido de poder, hermanos, estudiar, de poder coronar carreras. Eso no es pecado, hermano. Yo conocí un pastor que decía, sálgase de la universidad, decía. Así le decía a los que estaban estudiando, sálgase de la universidad, Cristo ya viene. Y hasta murió ese pastor que decía eso. Pues sí. Y Cristo no ha venido todavía, hermano. Pero imagínense que alguien le hubiera hecho caso al pastor que hablaba de esa forma. Estaría esa persona, yo fracasé porque un pastor dijo que me saliera de la universidad. Y mire, aquí estoy como pobre. ¿Tenía razón este pastor, hermano? No. Al contrario, hermano, nosotros los cristianos debemos ser luz en medio de las tinieblas. Y si a través de un esfuerzo y a través de una carrera, hermanos, profesional, vamos a ser más útiles en Dios, hay más luz para la gloria de Dios, hermano. Dios no está en contra del que se cultiva, hermano. No. Es Dios el que dice, dale, ejercítate, trabaja, activa. Al Señor, ¿sabe lo que no le gusta al Señor? Los haraganes. Al perezoso. Mira la hormiga, perezoso. Sé sabio. Al Señor no le gusta la haraganería, hermano. El Señor siempre pide que nosotros estemos ejercitándonos en la piedad. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en la tentación y lazo. Hemos visto muchos casos de personas que han sido útiles aquí en la iglesia o en las iglesias y que les presentaron un negocio y se fueron de la iglesia persiguiendo ese negocio. ¿A dónde están ahora? En las cosas materiales. ¿Y Dios? No, si yo siempre amo a Dios. Dios les bendiga. No. Dejó la obediencia. Dejó de honrar a Dios. Dejó lo básico que Dios dice, no se dejen de congregar como algunos tienen por costumbre. Se fueron creyéndole al Dios Baco, al Dios del dinero. ¿Cómo se llama el Dios del dinero? Mamón es la cosa. El Baco es el del...
Y algunos aman a ese Dios y dejan al Dios todopoderoso de lado, hermano. Pero el mamón allá dice, y le está enseñando los dólares y dice, hace unos días un hermano me dijo, yo he pecado, me dijo. Y ese hermano, el pecado de la codicia, me dijo. Gracias a Dios que el hermano fue, sí, sincero, ¿verdad? Porque ese dinero, ese pecado de la codicia lleva a la condenación a las personas, hermano. ¿No? Ah, ¿es buena la codicia? No, hombre, la codicia es mala. La codicia es algo que Dios no quiere que nosotros practiquemos. Porque Dios es capaz de bendecirnos a nosotros a diario. Amén, hermano. Le pregunto, ¿ha comido usted este día? Sí, hombre. Hasta refrigerio hemos comido, hermano. Y una comida tremenda. Bueno, yo he comido excelente este día, hermano. Porque estoy en las manos de Dios. Y yo sé que usted también ha comido bien porque Dios es el que le prepara ese alimento a su casa. Amén, hermanos. Practiquemos la piedad, hermanos. No caigamos. No nos dejemos dar otra clase de enseñanza, sino que seamos obedientes, seamos perseverantes, ganemos almas para Cristo. Amén, hermano. La familia la tenemos olvidada. Pensemos en los que no vienen a la iglesia y ahí hay trabajo. Yo estaba pensando en mi familia, los que no vienen a la iglesia, y estoy pidiéndole al Señor en primer lugar que me abra una puerta para yo llegar a donde esa familia que no viene a la iglesia. Y así mismo, hermanos, cada uno de nosotros, yo le aseguro que tiene amigos, que tiene vecinos que hablan, pero que tenemos que ganarlos para Cristo. Padre, gracias, Señor, en esta noche.